Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda Hispanoamérica, dependiendo del uso horario en que nos esté mirando. Los invitamos a ver este exquisito programa, a darle me gusta, a compartirlo, a dar sus opiniones. Antes de comenzar, lamentamos informarle que nuestro compañero de siempre, José Rafael Herrera, no podrá estar con nosotros porque tiene un pequeño quebranto de salud. Desde este espacio le enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Saludos, José Rafael. Hoy, en Venezuela, como problema de la filosofía al diálogo, tenemos el privilegio de recibir a una invitada excepcional, Solveig Hogenstein. Ella es una tejedora de historia que ha hilado con luz y sombra el alma de dos continentes. Una voz que transforma el cine entre un puente entre lo íntimo y lo universal. Nacida en Estocolmo en 1946, bajo un cielo que apenas rozaba el sol del trópico, llegó a Venezuela en 1947, siendo apenas un suspiro. Caracas, con su vibrante caos, se transformaba de los techos rojos a un espacio cosmopolita que la acogió como su hogar, donde lo europeo y lo latinoamericano se entrelazaban. Creció entre idiomas y culturas. Estudió en el Colegio Alemán Humboldt, donde las letras y las artes comenzaron a trazar su destino. La Universidad Central de Venezuela fue su primer lienzo, con estudios de arte y literatura, pero pronto las artes plásticas en la Escuela Cristóbal Rojas y la necesidad de contar historias en bloques de acciones en la prestigiosa Universidad de Televisión y Cine de Múnich le dieron alas. Allí, en la penumbra de la sala de edición, halló su idioma, el cine como espejo de almas cruzadas. Su primer largometraje, El mar del tiempo perdido, en 1981, adaptado de un cuento de Gabriel García Márquez, brilló en festivales obteniendo un premio en La Habana. Pero fue Macu, la mujer del policía, en 1987, la que estremeció a Venezuela, atrayendo a más de 1 millón de espectadores y consolidándose como la tercera película más vista en la historia de nuestro país. Manoa, 1980, danzó en la quincena de realizadores de Cannes, mientras que Maroa, 2005, una coproducción con España, llevó su mirada hasta los Oscars, siendo nominada como mejor película extranjera. En aquella película, Maroa resalta un grafiti en el barrio de la protagonista que proclama: si tú cambias, Venezuela cambia. Un eco de su fe en el poder transformador del arte. Como ella misma expresó en una entrevista, la cito: estoy totalmente convencida de que la violencia puede ser contrarrestada con el arte. De verdad creo que el arte salva. El arte es una manera, al lado de la religión, a través de la cual el hombre trasciende. Gracias a la música, esta niña encuentra una esperanza. Así, Maroa trasciende lo local para hablar de la redención universal, tejiendo un canto a la resiliencia a través de la música y el sueño de superación, con 9 películas y un palmarés de 14 premios internacionales y 20 nacionales. Su obra es un archivo de emociones, un diálogo entre la belleza y la herida. Más allá de la pantalla, su espíritu incansable no se detuvo. Desde el 2001 hasta el 2021 lideró el Trasnocho Cultural, un refugio en Caracas donde el cine, el teatro, la literatura y la música resistieron los embates del tiempo. Como presidenta de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos,
Defendió el cine como trinchera esencial de la cultura. El arte florece en la adversidad, afirmó, y su vida lo demuestra. Cada fotograma suyo es un acto de fe, un desafío a la oscuridad. Hoy, esta mujer, que ha vivido entre dos mundos, nos invita a mirar a Venezuela, no como un problema, sino como un enigma que se descifra con diálogo. Su cine, su gestión, su vida son un grito suave del quien sabe que las historias, como los puentes, unen lo que parecía imposible. Bienvenida a este espacio donde la filosofía se encuentra con la vida misma. Tuya es la palabra, Solveig. Bueno, esta tan poética versión de lo que ha sido mi devenir me emociona muchísimo porque eh, sí logra fusionar lo que tal vez más ha asignado toda mi vida y es el poder provenir de dos culturas que no tienen mucha afinidad y de permitirme una mirada y tal vez también una acción desde un punto de vista bastante particular. Eso me parece, te doy las gracias por esta introducción tan hermosa, por esta síntesis que realmente es muy poética y diste en el blanco en cuanto a que yo sí creo que la oscuridad la podemos vencer porque el deseo hacia la luz lo siento en la actualidad tan difícil que vivimos como lo he sentido desde mi juventud. Cuando yo estoy en Alemania, a pesar de mi aspecto europeo, yo soy una extranjera. Y cuando estoy en Venezuela, a pesar de mi apariencia, me siento más acogida como venezolana. ¿Y por qué? Porque Venezuela es un país muy cosmopolita. Yo siento que entre los países latinoamericanos es tal vez el más cosmopolita de todos, no solo por su posición geográfica, sino porque une en sí el Caribe, une los Andes y une la Amazonia. Y el venezolano yo siento que siempre ha sido extremadamente abierto y permeable también a muchas influencias. Eso lo hace a la vez muy amplio, muy tolerante y a veces se dice que el venezolano es una persona que sabe aprovechar las oportunidades. Y eso a veces se critica también porque se dice que no, que no tiene escrúpulos, pero yo pienso que ese tener las antenas tan despiertas, tan abiertas siempre, para ver qué oportunidad tiene de seguir adelante, de desarrollar un negocio, de aprovechar una oportunidad, ha hecho que tantos venezolanos en la diáspora tengan tanto éxito en lo que han hecho. Yo diría que esta convergencia de cultura marcó toda mi vida. Fue bastante difícil durante la infancia y la adolescencia porque es una época en la cual deseamos sobre todo pertenecer, pertenecer no solo a una familia, sino a un colectivo. Y mis padres pasaron por una situación económica difícil los primeros años porque mi padre estaba acostumbrado a llevar un negocio y no a ser empleado. Y él cuando migró después de la guerra
a través de Suecia a Venezuela, que es una historia muy linda porque en realidad se dirigían a Panamá en un carguero petrolero. Pero el capitán, durante largas noches de juego de ajedrez, porque eran los únicos pasajeros de ese carguero petrolero, lo convenció de que el país del futuro no era Panamá por su canal, sino Venezuela por el petróleo. Era un carguero petrolero y mi padre, que realmente viajaba ya con dos niñas, mi hermana mayor y yo, y mi mamá alemana, mi padre era holandés, era bastante aventurero porque se bajaron en Port-au-Prince, en la isla de Trinidad, y tomaron un avión de línea aérea aeropostal venezolana para venir a Venezuela, donde no conocían un alma. En ese pasaje gastaron su último dinero y como muchos europeos se empleó con la compañía Blom a ser un vendedor. Y era excelente vendedor porque mi padre era una figura muy carismática, un hombre muy buen mozo, de mundo, hablaba muchos idiomas y sus principales clientes, por supuesto, eran todos esos migrados de tanto de Europa como del sur. Y lo interesante es que muy pronto dejó ese trabajo para crear una propia compañía que se llamó Flores Mundiales, a través de la cual seguía con su tradición familiar, que era mi abuelo holandés cultivaba bulbos de tulipanes y de dalias y las exportaba a toda Europa. Y mi padre, muy temprano, por la muerte prematura de su padre como primogénito, tuvo que ponerse al frente de ese negocio y salvar a sus hermanos de caer en un asilo de huérfanos. Y para ello tuvo que pedirle un permiso especial a la entonces reina Wilhelmina de Holanda, que tenía todos los viernes una sesión de diálogo con sus conciudadanos. Y allí, a pesar de tener solo 19 años y para las leyes europeas no ser aún mayor de edad, se le concedió esa oportunidad de ser el pater familias de su hermano, sus hermanos, sus cinco hermanos. Entonces mi padre ya venía como con mucha experiencia de vida a esta nueva aventura de asentarse en Venezuela y como la mayoría de los europeos se enamoró del trópico, se enamoró de su naturaleza. Nosotros viajábamos por toda Venezuela, carreteras de tierra, acampábamos si hacía falta, pero ya en los Andes habían algunos hoteles alemanes. En Choroní había un hotel Alemania de unos bávaros. Y así fue como se fue encariñando con los venezolanos. Y cuando en los 50 regresó para Europa para ver cómo estaba la situación económica, tomó la decisión de que se quedaba definitivamente en Venezuela. Y como bien dijiste, yo fui al colegio Humboldt, pero antes de eso también a los 5 años tuve la experiencia de ser alumna del Patronato San José de Tarbes, es decir, la escuela de los pobres, de las niñas bien del San José de Tarbes. Y fui la única niña blanca en mi clase. Y eso me valió el bullying y el rechazo al revés, lo que en muchas oportunidades de mi vida me ayudó mucho, que es hablar varios idiomas, que es tener el aspecto que tengo, pertenecer a la raza que yo tengo, para decirlo abiertamente. eh, También lo sufrí porque
yo tuve que luchar mucho para pertenecer. Y en la adolescencia yo creo que ese es un factor emocional muy importante. Y al conocer tan bien a Venezuela, también debo decir, como toda niña de clase media, yo nunca puse un pie en un barrio. Eso estaba prohibido. Eso era peligroso. Ese era un mundo desconocido. Y hizo falta que yo viviera 9 años en total en Alemania para a mi regreso sentirme muy, muy atraída a conocer ese mundo. Primero por su música, o sea, la salsa en esos años era un género que tenía una calidad altísima musical, se acercaba mucho al jazz y yo crecí en un entorno muy melómano. En mi casa se escuchaba música clásica, mucha, al punto de que todas nosotras tarareábamos sinfonías, conciertos, etcétera, clásicos, pero también se escuchaba jazz y se escuchaba el pop de la época, canciones populares, etcétera, sobre todo europeas, francesas, inglesas, americanas, alemanas. Y eso hizo que mi curiosidad, unido a una conciencia política que tuvo mi generación, me interesara tanto por la cultura popular. Yo creo que mi generación, en la que converge el mayo del 68 con el movimiento hippie mundial, es una generación especialmente consciente del poder de la política en nuestra vida individual y colectiva. Y no por nada el primer símbolo de un afiche que acompañó la primera muestra de cine latinoamericano que se hizo en Venezuela, en la ciudad de Mérida, cuando era rector Pedro Rincón Gutiérrez y director de cultura el pintor Osvaldo Vigas. El afiche de esa muestra era una cámara convertida en un fusil. ¿Por qué? Porque existía la conciencia de que el cine, los medios de comunicación de masa, eran un vehículo importantísimo de influencia en la ciudadanía y en ese esfuerzo de convertir a los pueblos en ciudadanos, porque de eso se trata. Internalizar nuestra responsabilidad que conlleva derechos, pero también deberes de ser ciudadanos activos políticamente. Y la manera como yo, después de estudiar cine en Alemania, porque a mí me decían la alemana, y yo era una ilustre desconocida y rara en el paisaje cinematográfico venezolano que estaba muy en sus inicios, Y muy en los marcado por los 70, hombres, ¿no? muy marcado por los hombres, pero ya existía el antecedente de Margot Benacerraf Ujú. y el premio técnico de su película Araya. Y yo creo que Venezuela es uno de los países que más, no creo, yo sé que Venezuela es uno de los países del mundo que más mujeres cineastas no solo tiene en la actualidad, sino que siempre los ha tenido. Hubo una investigadora norteamericana de nombre Karen Schwarzman que estuvo aquí en los 80 y que contabilizó, no recuerdo exactamente qué año, si fue el 89 o el 88, que ya habían existido 80 mujeres cineastas en Venezuela. Muchas de ellas cortometrajistas de un solo trabajo, porque siempre la primera película, sobre todo de largometraje, es como la prueba
si uno tiene la madera o no para ejercer esta profesión. Y en mi experiencia es más fluido dirigir cine en un país como Venezuela siendo mujer que dirigirlo, por ejemplo, en Alemania. ¿Por qué? Tal vez no hoy en día, pero sí cuando yo comencé a hacer cine en los 70, porque el machismo en Venezuela se circunscribe más, pienso yo, a lo erótico, a lo sexual, a lo social, más no a lo profesional. Yo he descubierto, y en el mundo de la cultura más, porque somos muchas las mujeres, que Venezuela, tal vez por el matriarcado, porque la madre siempre ha sido el pilar fundamental de cohesión familiar, siendo o no siendo la proveedora. Eso es como un corte transversal entre las clases, porque Venezuela es una sociedad de clases. Aunque no nos guste reconocerlo, eso es un hecho. Y por esa preponderancia de la madre en el hogar y en la educación de los hijos, el venezolano es mucho más dúctil de aceptar la conducción, yo no digo la autoridad, porque las mujeres tenemos otras maneras de conducir. Pudiendo ser autoritarias, lo disfrazamos más con la ternura, con el cariño, con esa parte, yo diría, maternal que tenemos, ¿verdad? Y eso lo acepta muy bien los equipos de filmación en Venezuela en el momento en que uno pasa la prueba inicial, que es, vamos a ver si esta mujer sabe o no sabe dirigir, sabe o no sabe de cine. Y yo tuve la inmensa dicha de ir a una escuela donde no solo nos bombardeaban con lo teórico, yo aprendí sobre psicología de masa, psicología del fascismo, tanto individual como en las sociedades, historia del fascismo, historia de los medios de comunicación. Yo tuve la dicha de ser becaria a los 18 años, porque yo era locutora a esa edad. Yo trabajé desde los 16 años en la radio y a los 18 hice un examen de admisión para una beca de la Konrad Adenauer Stiftung, Ujú. la Fundación Konrad Adenauer, para periodistas de toda Latinoamérica. Mm. Logré entrar en esa camada y era la única mujer, bueno, chica, 18 añitos, entre 14 periodistas latinoamericanos desde Panamá hasta la Patagonia, además con perfiles totalmente diversos, desde un disc jockey pasando por narradores de noticias hasta profesores universitarios. Y en ese año que estaba dirigido a mostrarnos lo que es la construcción democrática de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión. Yo aprendí muchísimo, no solo sobre los medios, sino sobre todo de cómo se construye la democracia. Porque Alemania, después de la posguerra, quedando con ese fardo de culpa enorme que lo lleva generación tras generación, no solo se cuidó mucho de siempre hacer de ello un tema en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, en cualquier tipo de formación, sino que es un ejemplo de cómo se pueden construir un sistema democrático de comunicación social. Cada estado federado tiene una estación de televisión
y una estación de radio pública en la cual está representada toda la sociedad civil. O sea, los directorios son multitudinarios y está representada desde la iglesia, pasando por alguna asociación de ancianos, por asociaciones educativas de primaria, universidades, toda la sociedad está representada allí. Y cada canal tiene su propia programación. Y eso a la vez converge en un canal nacional, que es la ARD, que escoge lo mejor de esas programaciones regionales. Entonces, durante un año nos llevaron de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y gozamos de conferencias y de talleres de gente muy preparada que nos enseñó muchísimo. Entonces, cuando yo regreso a los 21 años a Alemania, porque es a los 18 que yo descubro ese país realmente en en su contemporaneidad y en su vastedad de influencia y también en sus esmeros por sobreponerse al nazismo alemán y al horror del holocausto. Y entonces em, yo estudio primero arte en Alemania. Yo estudié 2 años en la Academia Universitaria de Stuttgart Arte, a la que me fue muy difícil entrar. En el examen final, yo tenía 6 profesores delante de mí, que por cierto no sabían que yo hablaba perfectamente alemán, y uno de ellos dijo: ¿qué hacemos con esta talentosa salvaje? Porque yo había pasado muy mal el examen escrito porque era teórico y yo no tenía idea, pero mis trabajos, mi carpeta de dibujo, las pequeñas esculturas que yo presenté eran muy convincentes. Y fue por yo diría, la compasión de uno de los profesores que me aceptaron. Para mí eso fue muy humillante, debo decirlo, y le debo a mi hermana mayor que estudiaba medicina en Heidelberg. Ella me convenció durante toda la noche, en la que yo lloraba como una Magdalena, porque sabía que había fallado totalmente en mi examen escrito, de que fuera el examen oral, de que presentara mis trabajos. Y a ella le debo el que me convenciera de ir, pero ya tuve compañeros de camino maravillosos que se dieron cuenta de mis deficiencias de formación, que me daban los libros que debía leer. Eso iba desde libros de arte, pasando por El Capital de Carlos Marx, que si no lo habías leído no eras nadie, y la verdad fue que después de esos 2 años en la Academia de Arte, ya yo tenía más herramientas y sobre todo tenía herramientas metodológicas. Y cuando supe que existía una escuela de cine en Múnich, que apenas tenía 2 años de existente, yo fui el tercer año de cuando apliqué, ya yo estaba preparada y pasé muy bien mi examen de admisión, habiendo como 300 aspirantes y solo aceptaban entre 20 y 30 según la especialidad que uno escogiese. Entonces, para mí, Alemania fue sobre todo una etapa de un enorme aprendizaje, no solo formal, académico, sino también personal, porque los alemanes son muy intensos y ellos cuando emprenden alguna tarea lo hacen a fondo. Entonces, todo ese movimiento de transformar la sociedad capitalista, de buscar nuevas formas de convivencia,
eso yo lo viví muy intensamente. Yo, por ejemplo, pasé después de unas residencias estudiantiles para señoritas que parecían conventos a no era una comuna en el sentido clásico, pero sí lo era. En grupo, unos 6 personas, éramos capaces de alquilar unos apartamentos burguesísimos, maravillosos, viejos, con grandes habitaciones, con estuco en los techos, con todavía calefacciones en algunos casos de aceite o de carbón, pero en los que no solo en cada habitación tú podías tener tu lecho para dormir, sino también tu escritorio y una esquinita social. Y allí yo aprendí lo que es la convivencia cotidiana en grupo. Y los alemanes son extremadamente disciplinados y además no le temen a la crítica. Y eso es un factor que ha sido, ¿cómo diré yo?, un ingrediente interesante en mi vida. Yo vengo de esta sociedad venezolana, más bien un poco provinciana, porque todos nos conocemos según la clase a la cual pertenecemos. Y cada comunidad migrante tiene su propia escuela, su propia iglesia, su club. Yo iba al club alemán, al colegio Humboldt y a la iglesia católica de la Consolación, que después se muda a la Trinidad en Sorocaima. Y a la vez, mi infancia en la calle, en San Bernardino, en la Avenida Oriente, está caracterizada porque allí hay gente de todas las nacionalidades. La familia Trujillo, que venía de los Andes, 10 hijos. Al lado, la familia Mühlbauer de Baviera. El padre era chef y tenía el Rincón de Baviera, un restaurante bávaro en San Bernardino. Al lado, una familia que era así como la familia Adams, eran 3 viejos que nunca salían y a los que le echábamos muchas bromas pesadas siendo niñas. Al lado estaba un judío vienés, el doctor Balza. Al lado estaba una familia, primero una familia Esteves, que recuerdo que los 2 hijos, Alfredo y Iván, fueron mis primeros amiguitos varones de mi infancia, a los 4, 5 años, y además tenían carritos y me los prestaban, donde uno se montaba, esos de pedal, que me fascinaba, y nos tirábamos por las calles y por las aceras. Y más arriba vivía una familia judía alemana, los Hermann, cuya hija Clara Hermann fue nuestra pediatra. Y más arriba vivían los Hernández, que era una familia que tenía una extensión enorme de hatos en el estado Apure. A nuestros vecinos directos eran un libanés casado con una francesa, pero del lado sur estaban los Chafardet, que venían, eran los dueños de Cemento Partigalete de Barcelona, Venezuela. O sea, más abajo unos checos de nombre Lubkovitz. O sea, solo en la Avenida Oriente, la multiplicidad de culturas, de familias, de tradiciones era tan amplia. A la vuelta de la esquina, un militar venezolano. Entonces, mi infancia estuvo impregnada por la multiculturalidad, pero también la de todas mis amiguitas y amiguitos de infancia. Entonces, éramos mucho más libres que los pobres niños de hoy en día que se crían en apartamentos y muy pequeños que buscan el mundo a través de las pantallas. No, nosotros lo encontrábamos en nuestras calles, en la cuadra, porque habían
bandos de la Avenida Oriente contra los de la Avenida Occidente y hacíamos batallas campales y transformábamos nuestros patines en carruchas y hacíamos competencias y molestábamos a los vecinos, por supuesto. Fue una infancia llena de aventuras y también, en mi caso, de un aprendizaje de disciplina, de valorar el trabajo, de aprender tanto las labores del hogar como tener que cumplir estrictamente con las tareas del colegio, donde si uno sacaba 18 le preguntaban, bueno, ¿y por qué no sacaste 20? ¿Eh? Y yo no fui una alumna destacada porque yo sí ponía atención en clase, pero la vida tenía cosas mucho más interesantes, o sea, en la vida cotidiana. Entonces yo no era súper estudiosa ni tampoco súper ambiciosa por sacar las mejores notas. Tenía hermanas más brillantes que yo. Pero debo decir que esa infancia tan abierta, tan llena de aventuras, tal vez instigó en mí el gusto por la aventura. Y por eso cuando yo entro cuando yo estudio arte, logro una beca de el intercambio académico alemán en Alemania, no aquí en Venezuela. Y es el momento en que yo entro en crisis respecto a mi vocación como escultora, porque rechazo un poco ese mundo de el mercado del arte, el arte moderno y sus coordenadas tan ambiguas de calificar lo que es bueno y lo que es malo, tiende más hacia el mercadeo que hacia la obra de arte misma. Ya lo sentí a esa edad cuando concurría al mundo de las galerías, etcétera. No me sentía bien. Además, habiendo crecido en una familia tan numerosa, porque a mi casa llegaban migrantes como mis tíos, mis tías, porque mi padre atrajo a su familia holandesa a Venezuela. Y solo una tía alemana, hermana de mi mamá, vino. Mi madre venía de una familia de 9 hermanos. Entonces, muy católicas ambas familias. Entonces, lo interesante aquí es que a través del cine, que no solo es un trabajo colectivo, sino que tiene un impacto colectivo enorme, ahí yo encontré mi hogar, mi profesión, mi vocación, porque me gusta mucho trabajar en equipo y pienso que cuando el director, que tiene que tener un timón muy seguro, porque es el único que tiene en su mente la película ya hecha, construida en cada plano, en cada silencio, en cada ritmo, en cada gesto, tiene que tenerla muy, muy clara para poder dirigir un equipo. Y mi apego a Venezuela era tan grande que cuando yo hice películas durante mi estudio, el cual también tenía una fase muy práctica, maravillosa, hacíamos películas durante el estudio, cada semestre al menos un corto. Entonces, lo interesante es que aprendí a hacer cámara, fotografía, sonido, edición, actuación, dirección, escribir guiones, etcétera, toda la gama. Entonces, cuando tú tienes esa primera prueba de la que yo hablaba en un equipo venezolano, y tu equipo de hombres se da cuenta que tú sabes lo que quieres, y que dominas este medio, inmediatamente te aceptan. En Alemania cuando hice una película para la televisión,
la experiencia contraria. En Alemania, la pugna entre los sexos es mucho más a nivel profesional. Además, los alemanes suelen ser muy puristas. Las feministas son mujeres que te niegan el derecho a pintarte los labios porque si no eres un objeto sexual. Eh, Son muy extremistas en ese sentido, tanto hombres como mujeres, mientras que el latino es más fluido, el mediterráneo ya lo es, y nosotros al fin de cuentas tenemos gran influencia española, muchísima. Más conozco España, donde vive mi hijo, más me doy cuenta de cuánta influencia española tenemos en Latinoamérica. Y bueno, ya, yo creo que dije bastante. Mire, no, pero está excelente, esto, extraordinario, estoy encantado. Mira, y por qué, si bien es cierto, nos dijiste que cuando regresaste de Alemania te llamaba mucho la atención las zonas populares, las zonas marginales, por qué Mácula, mujer del policía, la violencia? Por qué centraste tu mirada allí? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué querías decirnos a los venezolanos y América Latina a partir de esa narración? ¿Qué te movió? Bueno, fíjate, desde un inicio que yo empiezo a trabajar en Caracas, yo soy asistente de Jacobo Penso en el afinque de Marín, y a raíz de eso muchas escenas de Manoa, Ujú. que es mi segunda película. Ajá, El Mar del Tiempo Perdido es la primera, la pero esa es primera. otra historia, porque la versión en castellano la pude hacer apenas en el 81 porque esa fue una película financiada por el canal de Baviera, al cual yo pude vender mi trabajo de grado que lo hice en Choroní. Mm, ¿Por qué? Porque mis temas estaban en Venezuela. Yo creo que los temas de todo autor están muy atados a su historia y la infancia y la adolescencia, la juventud, ahí juegan un papel muy importante que siembra las semillas. Entonces, mi trabajo de grado fue una excepción que me permitieron en la escuela para hacerlo aquí en Venezuela. Lo hago sobre la filosofía de vida de los pescadores de Choroní, de Puerto Colombia, porque en Alemania tú no tienes derecho a ser si tú no haces algo de tu vida. Es decir, tú tienes que mostrar una tarea, una acción, un logro para tener derecho de existir. Nada más alejado de eso que los pescadores de Puerto Colombia que salen de madrugada, tiran su chinchorro, vuelven cargados, el chinchorro es la red grande, claro, vuelven cargados de cardúmenes de todo tipo de peces, grandes y pequeños, los venden en la mañana y a las 11 se desayunan con una arepa enorme y se tiran en el chinchorro claro. a descansar. Y tienen una filosofía de vida que es tan, ¿cómo diría yo? Es tan existencialmente fundada en su derecho a ser como ellos quieran, que yo sabía que ese tema iba a tener un gran impacto en Alemania. Y eso fue lo que me abrió las puertas, poder mostrar esa filosofía de vida desde adentro en un pequeño pueblo de la costa que todavía tenía una carretera de tierra. Y esa es una de las discusiones. ¿Dejamos o no dejamos entrar la civilización y el turismo? Los viejos querían conservar su autonomía, los jóvenes, por supuesto, querían el progreso. Entonces, eso yo sabía por mi estancia en Alemania que eso iba a tener impacto y
lo vio un productor importante de la televisión de Baviera, al cual yo invité como alumna de la escuela, y me dijo, yo quiero que usted trabaje para nosotros. Y me ofrecieron un trabajo, pero yo no quería trabajar en la televisión alemana porque todo era muy previsible. Además, sentía que los equipos de televisión eran muy muy groseros, muy engreídos, muy eh, irruptores en la realidad, porque la televisión, cuando llega la televisión, todo el mundo se pone a sus pies ante esas cámaras porque son los medios. Entonces, ¿qué pasa con Macu? Ya yo tengo un contacto con el barrio, Ujú, una fascinación por su música. Yo iba mucho porque me llevaba Víctor Cuica, que ujú. hizo la música de mi primera película, El mar del tiempo perdido, porque yo iba en busca de un saxofón y terminó haciendo toda la banda sonora, porque era un muy buen compositor para música de cine, porque también era actor de cine y entendía muy bien cuál es la función de la música en el cine. Entonces yo fui conociendo el barrio, ese territorio prohibido en Ajá. mi infancia y en mi juventud, fue para mí un verdadero hallazgo. ¿Por qué? Porque me encontré con mucho talento, con mucha ansiedad de aprendizaje, con mucha inteligencia, con mucho oportunismo en el sentido positivo, porque siempre hacemos como si el oportunismo forzosamente fuera falto de ética. No, el oportunismo también puede estar lleno de ética y el venezolano lo tiene a raudales. Por eso es que triunfa en cualquier circunstancia y es tan resiliente, pienso yo. Y entonces, cuando yo termino de hacer eh, Maroa, tengo mi primer hijo, hago una pausa, mi hijo nació en el 82 y me costó mucho porque yo hice una película en Alemania que cubría 2 años económicos de mi vida para yo dedicarme a la crianza de ese bebé. Me costó mucho adquirir nuevamente la autonomía necesaria para escribir el guión. Y es la historia de la Chena y lo que ella conlleva de símbolo de la situación de la joven que vive en el barrio pobre sin ninguna posibilidad de educarse, muy, muy limitada posibilidad de educarse, sin que en ella se siembre el germen de una vida profesional y la, su unión a un hombre uniformado, 20 años mayor, que en realidad es una figura paterna, que sin duda alguna adora dentro de su perfil psicopático, porque era un psicópata, adora a esa niña y me pareció que ese devenir de que ella en la adolescencia, siendo ya madre, se enamore de un muchacho de su edad es lo más lógico que podía suceder. Y ahí se desata la tragedia, porque el distinguido es una persona de autoridad y el barrio sabe exactamente lo que sucede, pero calla. Y por eso me gusta mucho uno de los temas de Macu, que fue Víctor Cuica quien lo compuso, que se llama Hay silencio en el barrio. Ok. Todo el mundo se enteró, pero nadie dice nada, porque hay una autoridad allí armada. Es muy interesante. Mira, Mm, Y cuando hice Macu, debo decir, es la primera película que financio enteramente en Venezuela y costó muy poco dinero porque mi productor, Olegario Barrera,
era un genio en cuanto a todo lo que es planificación. Nuestra oficina estaba a media cuadra del barrio Chapellín. Yo escribí el guión a 2 cuadras del barrio Chapellín, es decir, cuando en el guión yo escribo, Macu camina por la avenida tal para cruzar y entrar al barrio ya yo tenía La visión. visualmente totalmente definida hasta las locaciones, porque cuando un director escribe guiones siempre visualiza la escena. Yo al menos visualizo cuál es la escena, en qué lugar se desarrolla, cuál es la ambientación de luz, cuál es el ritmo, cuál es la posición de cámara. Todo ya está allí ante el ojo interior y uno lo va escribiendo y describiendo y después lo pule literariamente porque no estás en tu guión diciendo cuáles son las posiciones de cámara. Y debe ser breve porque un guión, una página es 1 minuto de duración fílmica. Y cuando hacemos Macu, primero tengo el equipo soñado. Tengo 6 directores de cine entre técnicos y actores. Tengo un equipo pequeño. A mí me gustan los equipos pequeños. Yo quiero comunicarme con todos los asistentes, el foquista. A mí me gusta la comunicación directa porque yo soy la primera servidora a la obra. Yo no soy la directora, yo nunca me siento, hay una silla ahí que dice director, se sientan los actores porque yo todo el tiempo estoy en movimiento porque es mi naturaleza, mi carácter, y porque me da mucha adrenalina rodar, escribir, o sea, el trabajo creativo te proporciona una energía muy especial, porque es un diálogo con uno mismo todo el tiempo, un reto de lograr la excelencia y de estar despierta y de ser sensible a lo que pasa afuera. Y así como Macu en su tema es un paradigma del destino de muchas jóvenes de los barrios que aún hoy en día, por nuestro cuadro extremo de pobreza, tienen lamentablemente muchísima vigencia. Yo pienso que a la vez tuve esa enorme suerte de tener como productora un productor de cine como Olegario Barrera. En la cámara a John Dickinson, un director de documentales. En la fotografía a Andrés Agusti, que fue director de documentales y un muy buen director de fotografía. A Iván Feo en el papel ¿cómo se llama? De un comisario de la PTJ. ¿Y quién se me olvida? Se me olvida uno. Bueno, en todo caso, lo interesante es que Macu se hace en muy corto tiempo y yo no esperaba para nada. Lo hacemos todos los interiores en un pequeño estudio muy económico de la Universidad Simón Bolívar y yo no esperaba ese éxito jamás de los jamases. A mí eso me tomó, es más, un día antes del estreno, eso sí, escogí muy bien el día del estreno, 24 de junio, solsticio de verano, día de San Juan y día de fiesta nacional, Batalla de Carabobo. Entonces, ¿y, y qué era importante? Lo más importante fue una alianza que tuve con César Bolívar, quien invirtió solamente menos del 30% del costo total de la película y compartimos las ganancias, pero César me trae Radio Caracas Televisión, que entonces era una gran aliada del cine nacional, y una campaña por los medios, tanto prensa como revista, como radio y sobre todo la televisión. Y esa campaña de televisión, 2 o 3 semanas antes del estreno, fue lo fundamental.
para que Macu, que estaba en 6 cines y que yo le había pedido al distribuidor que por favor lo restringiera a 3 salas, porque si no, a la semana yo salía de exhibición, me dijo, tú ocúpate de hacer películas, yo me ocupo de distribuirlas y exhibirlas. Usted tranquila. Bueno, a la semana siguiente la pusieron en 12 salas y la esparcieron por toda Venezuela. Fue un fenómeno muy interesante, sobre todo porque mi editor, ese es el que me faltaba, José Alcalde, mi editor, me dijo, nadie va a entender esta película. ¿Por qué? Por los flashbacks, porque tú saltas de el presente, la muestras a ella pensativa y saltas al pasado. Ajá. Yo, yo dije, bueno, lo entiendan o no lo entiendan, esa es la película que yo tengo que hacer. Así la filmé, así la escribí, así se entiende, y fue todo lo contrario porque el público, hay que decirlo, entre los 70 y los 80, hay muchos cambios en el lenguaje cinematográfico, sobre todo en cuanto a la línea de tiempo, no solo en los flashbacks, sino que se desarrolla el flash forward, que es el flash del futuro, Ujú. el irse en otro tiempo hacia el futuro. Y José Alcalde, con toda razón, decía, todavía no está acostumbrado el público venezolano a eso. Y yo dije, bueno, esa es la película que hay, vamos a probar. Y resulta que sí lo entendió. Y un fenómeno interesante, es una película que tiene éxito en el corte diagonal a través de las clases sociales. Eso Sí. me pareció muy interesante. Va el público popular, va el público clase media y va el público clase alta. Y yo creo que tiene que ver con ese esfuerzo que siempre tuve de huir de los clichés, de huir del personaje tipo. Ah, ese es un personaje tipo. No, cada persona tiene un, una vida interior, unos sueños, un pasado, unos lados oscuros y luminosos muy individuales. Y a más individual yo logro hacer mi personaje sin desubicarlo socialmente ni temporalmente en su época, más convincente puedo ser. Y yo creo que ese enfoque a un personaje como Ismael, ¿verdad? Que en mi película no es un psicópata, porque yo no quiero ahuyentar al público masculino, sino atraerlo. Ismael es un machista, más Ah, nada. Un machista y además un machista, como yo decía, en lo sexual, en lo erótico. Entonces, porque eso es lo que nos caracteriza a los caribeños. Entonces, yo pienso que eso más la manera tan natural como Maku se enamora regresando al colegio porque su noviecito la induce a ir al colegio porque es una analfabeta. O sea, ella no solo está ganando un amor, ella está ganando, yo diría que el sésamo ábrete, que es la lectura, la capacidad de leer y escribir. eh, Entonces ahí se conjugan muchos elementos y le debo mucho a la escritura en diálogo con Milagros Rodríguez, que lamentablemente se fue al otro plano demasiado temprano, una persona muy abierta, muy libertaria, y en eso nos encontrábamos, en darle un enfoque nuevo, o sea, no juzgar, qué horror, una adolescente que no solo es mujer a los 12 años de un policía, sino que además le es infiel. O sea, eso no era el problema, ese no es el tema de la película. y Yo creo que reiteras una relación
de ese estilo, pero ahora transformando, o por lo menos mi lectura, a las personas en obra de arte con Maroa. Es decir, cómo el amor, la música, puede ser un cincel para que cada uno de ellos, Joaquín creo que se llamaba, ¿cierto? Aquí Y el Joaquín y gran Tristán eh, Ulloa, que está triunfando muchísimo actualmente. exacto. Cómo la música y ese amor que se va gestando, que no se sabe si es profundamente erótico o profundamente erótico, pero justamente configura una amistad hermosa. Entonces la amistad y la música como cinceles de sí mismo, ese descubrimiento de cada uno sobre sí, transformando su vida en una obra de arte, en una situación sumamente difícil. A mí me pareció de verdad eh, una de las películas que yo creo que en la Venezuela contemporánea deberíamos volver a ver porque eh, creo que esa es la posibilidad de la transformación de nuestro país. No sé, cuéntame tú, te dije mi mirada. Bueno, teniendo familia de músicos, yendo mucho a conciertos, un día Eduardo Marturé me invita a un concierto en el colegio Jesús Obrero y Mm, yo voy llena de curiosidad. Todo el repertorio es clásico. Es un concierto en el marco del sistema de orquestas infantiles y juveniles y yo descubro a una chica que toca el violín, que se cubre con el cabello la mitad de su rostro, y yo me pongo nerviosa porque se puede enredar con las cuerdas del violín. Y en un movimiento descubre que está quemado su rostro. Y veo a un clarinetista que tiene una cicatriz enorme en toda la cara y empiezo a observar con más detenimiento a cada uno de esos músicos y empiezo, son todos niños y jóvenes, claro. y empiezo a descubrir en cada rostro una historia y digo, Dios mío, aquí hay una historia importantísima y empiezo a indagar y descubro que en el retén de los chorros, que es un retén para menores, Corina Parisca de Machado tiene una fundación que se llama Atenea, que ha recuperado ese retén donde violaban a las niñas, donde había embarazos precoces, donde había mala alimentación, cero educación, lo recupera y convence al doctor José Antonio Abreu de abrir allí un núcleo. Y ahí yo dije, aquí está mi película. O Ah, sea, yo no me llego al extremo de una niña que ha sufrido una lesión por su biografía, pero sí a una niña que está en vías de convertirse en una delincuente gracias a las malas compañías y a su abuela que la explota porque la hace vender pornografía bajo la mampara de que ella vende estampitas de santos. Y empiezo a desarrollar ese guión y es muy interesante porque para mí el escollo más difícil era demostrar que un niño procedente de un barrio de Caracas se puede enamorar de la música clásica. Esa es para mí el, la bisagra difícil de esa película. Pero como existe el sistema de orquestas y son es una miles realidad. los niños que se enamoran de la música, sí, claro, es una realidad para entonces en Venezuela. Es No decir, era tan que, conocido el sistema de que orquesta. es una realidad que en Venezuela la música más estudiada es la música clásica en los barrios. Y increíble Es con un el sistema de fenómeno, orquesta. es algo culturalmente tan extraordinario
eso demuestra no solo que la música de verdad es el lenguaje universal, sino que todo ser humano, sea un indio Yanomami, venga de la selva del Congo belga o venga de Petare, puede enamorarse de la música clásica. Entonces, sin embargo, para mí, frente al mundo, porque las películas las concebimos para ser universales, no Claro, solo nacionales, era el gran escollo poder, o explicar sea, eso. convencer al público que de verdad esa niña durante el robo, cuando oye el clarinete, se queda impresionada. Aparte que después se enamore de su profesor, que fue un tema bastante álgido y difícil, porque en este caso, a pesar de la oferta de ella, el profesor es un caballero y es Claro, un padre para ella, es el padre que ella nunca tuvo. Y exactamente. para mí ese tema también era muy importante en la película. Y luché muchísimo por lograr que fuera Tristán Ulloa el protagonista. Eso me retrasó en un año el estreno en Venezuela y me costó el éxito pecuniario y de público de la película porque fue pirateada en el momento en que salió en España en el mercado de los DVD. Eso es Ah, un problema muy grave que tenemos en países como Cuba y Venezuela, que es la piratería. ah, qué broma. Bueno, Sí. pero después tuviste, para ir cerrando, una experiencia que yo creo que las generaciones jóvenes no conocen, y es la dirección en el trasnocho. Eh, cómo llegaste de ser un artista a una gerente? ¿Cuál fue ese paso? ¿Por qué? ¿No? Es interesante porque antes de yo dirigir y concebir el trasnocho, concebirlo fue el gran reto para mí. Yo trabajé en Funda Visual Latina. También fue mi trabajo el que construyó esa fundación que dirigía Margot Benacerraf. Era otro perfil totalmente. Era dedicado al cortometraje latinoamericano en cine y video, y hacer concursos de guiones y, eh, ¿cómo se dice? Festivales de cine de cortometraje sobre todo. Ahora, ¿qué sucede? Es plena casualidad. Un amigo de mi hermano trabaja con una pareja de señoras mayores muy adineradas que son dueñas de la mitad del centro comercial Paseo Las Mercedes, cuyo sótano no produce ingresos, es un espacio desaprovechado. Allí funciona el cine Paseo y el cine Trasnocho, uno del Cinex y el otro del circuito Radonsky, que pertenece a Cinex y a los Paseos de Cines Unidos, que son las dos grandes distribuidoras y cadenas de exhibición en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en ese momento había terminado Santera, ¿verdad? Una película que filmé también en Choroní en su gran parte, y no tenía trabajo, no tenía ingresos, y me llama mi hermano desde el estado Apure porque él gerenciaba unos atos muy grandes. Me llama y me dice, mira, hay dos señoras interesadas en abrir salas de arte y ensayo. ¿A ti te interesaría hablar con ellas? Digo, claro que sí. Voy, me presento y me piden un informe de cómo yo me imagino. Yo les digo, antes que nada, estudiemos cómo funcionan las salas de arte y ensayo en Caracas. ¿Y dónde está ese proyecto? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Ah, no, eso era un secreto. Bueno, como yo conocía a José Pisano por la previsora, Bernardo Rotundo por el cine del Ateneo, y conocía al dueño, al concesionario de los tres cines
en los Palos Grandes, etcétera. Yo conocía ese universo muy bien. Me fui a entrevistar con cada uno de ellos, le pedí las cifras y hice el informe. Estas dos señoras quedaron encantadas con el informe, sobre todo porque llevaba cifras, porque eran mujeres de negocio, que además querían hacerle un bien a su ciudad, un bien cultural, y querían abrir dos salas de arte y ensayo. Nos damos cuenta que esas dos grandes salas de cine son demasiado grandes, para mostrar cine de autor e independiente, que ese es un público más reducido. A la tercera reunión, yo insisto en que para poder seguir adelante con el proyecto, yo necesito saber dónde está ubicado, porque si está en el centro de la ciudad, no se puede hacer. Si está ubicado en el este, sí. Resulta que me llevan al sótano del centro comercial Paseo Las Mercedes, y detrás de las paredes habían espacios libres, desaprovechados, que yo era tierra, tierra. Entonces, yo estuve 2 años en una oficina ubicada en el estacionamiento al nivel trasnocho, tragando mucho polvo, concibiendo ese proyecto. Una de ellas, la doctora Quiroba, insistió en que ella quería una sala de teatro. Y yo no quería teatro porque el teatro no se autofinancia. El teatro siempre fue subvencionado por el Estado y estábamos entrando ya en el segundo año de gobierno chavista, en el 2001, cuando abrimos. Y todo el mundo pensaba que éramos unas dementes, que eso era un experimento que nunca se iba a dar. Y yo sí puse una condición, conociendo bien a mi Valle de Caracas, que las personas que entraran en ese proyecto debían tener un currículum sólido y no podía ser porque eran familiares o amigos cercanos de las dueñas de ese lugar. Eso fue una condición. ¿Por qué? Porque no siempre el primo o el sobrino son las personas que tienen la formación adecuada ni el currículum. Y yo escogí a personas que yo ni siquiera conocía, solo por su currículum. A María Fernanda Di Giacome, que tenía 8 proyectos andando en la ciudad en ese momento y los perdió todos por razones de los cambios, claro, porque eran todos lugares públicos. Claro. Estaba la estancia, estaba el Ateneo que cerró, estaba el Museo Cruz 10, estaba el Museo o sea, el de Arte Contemporáneo, etcétera. Bueno, en todo caso, escojo a Elena Ibarra, que es una gran chef, y a Carlos Zucchi, que tiene la discotienda Esperanto, que yo ni siquiera la conocía, pero yo entre los jazzistas, quien tiene la mejor tienda, este señor la fui a visitar, quedé impresionada, música clásica, folk, jazz, y además en 2 días te conseguían lo que tú pidieras. O sea, una maravilla de servicio. Y la gran tarea fue convencerlos a que invirtieran en ese sótano que era solo un proyecto, era una entelequia, no existía. Y logré convencer a esas 3 personas. Y con esas 3 personas, un teatro y 2 salas de cine, porque se transforma el cine trasnocho en el teatro trasnocho, y la sala de cine paseo en 2 salas más pequeñas, una de 140, otra de 130 puestos. Y así abrimos un 4 de octubre del 2001. Y yo me acuerdo que yo entraba todas las mañanas a aquel sótano y yo decía, esto parece una nave espacial vacía. ¿Cómo hago para atraer a la gente? ¿Cómo los convenzo de invertir en estos tiempos de incertidumbre, en que esto sí va a funcionar? Yo había pedido 3 años de tregua. Pues en 2 años ya logramos
hacer lo que llaman el break even, no teníamos pérdida, sino ganancia, y fui pagando la deuda que se generó en esos 2 años, más el despliegue enorme de inauguración, todo eso eran deudas con las que yo cargaba. Eso me era un peso muy grande, pero tuvimos tanto éxito que al cuarto año la directiva, estas dos ya señoras ancianas, a las que admiro profundamente, que ya están mirándonos, yo no sé desde dónde, abren la tercera sala de cine, sacrificando medio puesto de estacionamiento y una cuarta sala de cine, sacrificando otro espacio. Se cava en profundidad para tener los camerinos y la oficina del teatro, es decir, nosotros bombeamos los 365 días del año, las 24 horas hay que bombear porque se está debajo del nivel freático, es algo bastante vulnerable, pero aún hoy, cuando yo voy al trasnocho ya como público, porque le entregué el testigo a mi colaborador desde el inicio en la programación de los cines, que fue José Pisano, y quien conduce el trasnocho maravillosamente, todavía el trasnocho no solo está de vida, a veces se vende totalmente una función de teatro, una función de cine, lo cual es algo extraordinario en esta época en la que todo el mundo tiene el cine en su casa, Sí. en la gran pantalla del televisor, con su estéreo surround, sus plataformas, gastan en un mes lo que le cuesta un boleto de cine en Francia o en Estados Unidos o menos. Aquí todavía somos más económicos, al menos en el trasnocho. Los cines más económicos de la ciudad, ¿ok? Los cines trasnocho. Porque queremos ser solidarios. Nuestra función es sobre todo mostrarle el mundo a nuestro público, que cada vez estamos más aislados. Entonces es muy importante mantener ese diálogo, y de un lugar que se dedicaba a difundir la cultura, nos hemos convertido en un imán que atrae a escritores, poetas, pintores, escultores, gestores culturales, cineastas, teatreros, jóvenes, muchos jóvenes. Hay proyectos como el Festival de Jóvenes Directores, que ya va a su 10º año, cumplimos este año, 10 años haciendo ese festival, y que ha sido un trampolín para los más jóvenes. Menores de 35 años hemos hecho muchos concursos, o sea, yo creo que nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Bueno, yo quiero, no importa, quiero agradecerte en nombre de Venezuela, en nombre de todas las personas que no tuvieron oportunidades en un momento determinado, lo que tú has hecho por nuestro país, por nuestra cultura. Quiero agradecerte tu dedicación, tu paisaje del país en tus películas. Quiero agradecerte Trasnocho, que es un espacio de paz en medio de un caos. Quiero agradecerte el programa de hoy, tu linda manera de contar tu historia y de verdad que me siento muy honrado de haber estado contigo conversando. Muchísimas gracias, de verdad. La agradecida soy yo porque esta entrevista me da la oportunidad como de hacer un vuelo sobre un espacio de tiempo muy largo, porque ya yo soy una persona mayorcita que se supone que debería retirarme, pero yo no lo logro. Pero está muy bien. Bueno, deja algunas. Muchísimas gracias, Jonathan, por tus buenas preguntas, además, y esa introducción tan hermosa. Quisiera que me enviaras este video para tenerla presente. Claro, por supuesto. Yo te, Agradecida soy yo. eh,
¿Quieres dejar algunas palabras de despedida a quienes nos están viendo? Sobre todo Bueno, esta generación joven bueno, venezolana. yo pienso que Venezuela es un país maravilloso porque si uno tiene iniciativa, uno encuentra el mejor campo para sembrarla. De verdad, hay pocas restricciones en el fondo. Las restricciones son más de orden espiritual, político, que de orden práctico. Hay países muy difíciles. En Europa la competencia es brutal, en Estados Unidos, Canadá también. Aquí hay mucho por hacer, hay un campo enorme por labrar y yo pienso que el entorno nos da muchísimas oportunidades para no solo hacer algo por nuestra sociedad, sino para realizarnos nosotros mismos a través de ellos. Y es muy gratificante además, porque es un entorno alegre, un entorno dispuesto a empezar de nuevo cada día con ese sol maravilloso que nos acompaña y esa tradición de alegría innegable que es un don divino. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos a todos. Recuerden darle a la campanita, me gusta, compartir este bellísimo programa. Hasta luego, chao.